vamos a hablar un poquito en términos teóricos de qué es el oficio del director. Vamos a profundizar en el punto de vista, que es lo más importante que tiene que tener un director, porque en el momento que tú proyectas un corto o una película, la cámara y el lente se vuelven el ojo del espectador. Y lo que el ojo del espectador está siguiendo es la visión de un director. Cada decisión que ahí se toma ha sido una decisión tomada y discutida por ese capitán del barco que es el director, y vas a manipular durante 2 horas en una película o durante 15 minutos en un corto las emociones de un espectador, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de la importancia de ese punto de vista y cómo se desarrolla, qué es la puesta en escena, cuáles son los elementos de la puesta en escena, y en esa puesta en escena cuál es la relación del director con las cabezas de equipo, es decir, con el director de fotografía, director de arte, diseño de vestuario, etcétera. Y luego vamos a hablar un poco del trabajo con los actores, que es muy importante, que finalmente en la ficción pues son ellos los que llevan no solo toda la carga dramática, sino que va a ser lo que nunca el espectador va a perdonar. Es decir, un espectador perdona una mala fotografía, un espectador no perdona una mala actuación. O sea, una mala actuación, y las actuaciones dependen directamente del director, no solo pues porque es quien les dice qué hacer, sino porque el director elige su casting. Entonces esa es una decisión vital en lo que hagamos y hay que tener mucho cuidado. Y ya la cuarta hora vamos a hablar un poquito de la relación del director con la postproducción, es decir, con el montaje, con el diseño sonoro, etc. Espero que me alcance el tiempo, tengo un montón de material, entonces pues si no quedó mal, pero intentaré que nos alcance. La fotografía siempre va a ser muy atractiva porque finalmente el fotógrafo es el que hace la magia. Es el que hace que la imagen exista, y por eso la relación entre el director y el fotógrafo es tan especial, porque él va a hacer que todo lo que tú tienes en la cabeza se haga realidad. El productor muchas veces lo que va a hacer es que el director llega con su idea y él va a tratar de reunir esa gente idónea con la que el director quiere trabajar para lograr ese equipo de trabajo, para que la preproducción funcione, etcétera. El director realmente es el autor, ¿cierto? Es como en una novela, el escritor de un libro, ¿cierto? El escritor del guión, el guionista escribe la idea, y el guionista no necesariamente es el director. Es decir, a nosotros siempre se nos ha dicho que el cine de autor es siempre aquel cine o aquellas películas que han sido escritas y dirigidas por la misma persona. Eso puede pasar y digamos que es la máxima del autor, pero no necesariamente tiene que ser así. Incluso, no sé, en el cine ruso, el mismo Tarkovsky, que digamos que es el padre del cine de autor, él no siempre escribió. O sea, él trabajó con un guionista, y digamos que cuando hizo El Espejo, que es una de sus obras máximas, esa fue una obra que era además súper autobiográfica, había una búsqueda, digamos, sensorial en la película, y esa la escribe él, que de hecho no la escribieron como un guión clásico, sino casi como una escaleta, y dejaron un montón de ideas y con eso se fueron a explorar, pero él siempre trabajaba con su guionista. Entonces no quiere decir necesariamente que cuando hablamos de cine de autor tenga que haber sido escrita y dirigida por el director, ¿cierto? Y yo creo que es importante empezar a reconocer también esas, dónde están nuestras falencias y hasta dónde llegamos. Yo creo que en Colombia hemos estado tan obsesionados con el cine de autor que todos nos hemos lanzado a escribir cuando no necesariamente somos los mejores guionistas. Puedes tener la idea y que alguien más la escriba y que tú estés al lado con esa persona y empiecen a desarrollar lo que se va a ver en pantalla. Entonces Tarkovsky, por ejemplo, dice algo muy interesante, y es que dice que por eso es que el guión nunca va a ser literario, ¿cierto? El guión no es literatura, el guión es otro género atrás, pero además el guión sin la película no existe. El guión, si la película no se hace, pues es un guión y ya,
por allá, pero es inexistente. Pero también en el momento en que se empieza a hacer la película, el guión muere. O sea, la película se transforma y se vuelve este ser casi que viviente que de alguna manera anula el guión, porque pueden haber películas muy cercanas a lo que se escribió, pero siempre hay una transformación, y si esa transformación no se da, pues nos estaríamos perdiendo de algo muy bello que nos regala la vida, que nos regala la puesta en escena y que nunca las palabras nos van a dar. Entonces el guión es una muy buena base, pero sin la película pues el guión no existe, ¿cierto? Y finalmente la película es la obra y el autor de esa obra es el director, ¿cierto? Entonces digamos que la gran función del director siempre va a ser autor, porque es quien decide qué es lo que se va a ver en esa película, cómo se va a ver, en qué tiempo se va a ver y cómo va a llevar al espectador por ahí, ¿cierto? Entonces siempre, siempre va a ser el autor de la película y es él quien toma todas las decisiones. Ahora, ¿qué es lo más importante en un director? El punto de vista. Lo más, y eso lo dicen desde que arrancó el cine hasta el día de hoy. O sea, y es una cosa súper repetitiva y se nos puede volver, hay veces como, ay, el cliché, el punto de vista. No, no es un cliché. Es que si el director no tiene un punto de vista, ¿qué va a contar? ¿Cómo lo va a contar? ¿Cómo va a tomar esas decisiones? ¿Listo? Ahora, ¿cómo se forma ese punto de vista? Ese punto de vista se forma estudiando y viviendo. O sea, si algo tiene que ser un director, es una persona absolutamente creativa. ¿Y cómo se forma la creatividad o cómo se nutre la creatividad? Con información. O sea, es una ecuación innegable. O sea, la creatividad es igual a la cantidad de información que tengas. Y esa información no es una información solo técnica. O sea, la técnica va a estar al servicio de lo que nosotros queramos contar. Chicos, todo ya se hizo. Nosotros no vamos, ¿sí me entienden? Nosotros no vamos a llegar a cambiar la historia del cine porque vamos a poner una cámara bajando 360 grados hasta que... Eso ya alguien lo hizo. Es mucho más importante que nuestros planos estén en pro de lo que estamos contando y de contar una historia sencilla. Si ustedes me dicen, después de terminar tu película, ¿cuál es la gran lección que te queda? La gran lección que me queda es apelar a la sencillez. O sea, la sencillez visual es lo más potente que hay. Y eso, si ustedes se ponen a pensar, piensa en La Tierra y la Sombra. La Tierra y la Sombra, ¿por qué es tan potente? Es porque es de una sobriedad visual, pero te dice todo. En un plano te dice todo. Cuando este niño baja y mira esos pájaros que están fuera de cuadro y te los tenés que imaginar, con muy poco te dice unas cosas muy bellas, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es una gran lección y es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo ahora que estén empezando. Mostrémosles el reel, como les digo, es un reel de hace 2 años, entonces no tengo muchas cosas de publicidad ahí, pero para que lo vean y ahorita me preguntan vamos a ver qué quieren que veamos de ahí. Estos son pedacitos del segundo corto que hice en Australia, que ahí les traje varias cositas. Eso fue como en el 2007, 2008 rodamos. Where is he? Where did he go? Where the fuck did he go? Arlene, where the fuck
Escobar, el patrón del mal. Señor. Cóbreme allí, cóbreme allí. Cóbreme para allá. Señor, el edificio está vacío, señor. Una señorita y niños. Ellos se lo llevaron para una clínica. Todos los empleados están bien. Sí, muchachos. ¡Ey, cóbreme aquí! Entonces, yo necesitaba ver ella cómo se activaba. Entonces, el chico que hizo de partner en ese casting es un chico que estudia actuación en la Universidad de Antioquia. Entonces, yo ya había planeado con él qué íbamos a hacer. Yo quería ver qué pasaba cuando él la tocaba, ¿cierto? Cuando él la agarraba para irse y pasó lo que yo quería que pasara con ese personaje. Es que ella no soporta que la cojan, es como un animal salvaje. ¿Qué? ¿Ayúdame a cargar o qué? ¿Sé cómo la llamo? Salomé. Luego vemos Matar a un perro, que es el corto argentino de Alejo Santos. Es un corto que hizo un recorrido impresionante en muchos festivales, estuvo en Berlín, fue ganador del Inca, que es como el FDC en Argentina. ¿Usted no trae palo? No. ¿Cómo matar a un perro si no tiene con qué? Hoy tiene una pala de cobre. Puede usarla.
no, que dudó. Y hay una sencillez que vuelve bastante poético, y cuando me refiero poético, uno dice poético, poesía, no, poético también tiene que ver con lo que decidimos mostrar y lo que no decidimos mostrar. Chicos, esto es muy importante. O sea, una de las virtudes de un director es decidir qué muestra y qué no muestra, ¿cierto? Cuándo dejo que la imagen nos muestre y cuándo dejo que el oído imagine. Es decir, cuando él va caminando con el perro casi muerto, oímos las voces de los chicos que le gritan, ¡hey, loco! Eso no está bien, ¿cierto? Yo podría ir a hacer un plano de eso, pero es mejor oírlo, ¿cierto? O cuando elijo no poner música. De pronto, si hubiéramos puesto música en las secuencias del carro, hubiera sido más fácil de ver. Pero eso no es lo que queremos. También lo que queremos es crear cierta incomodidad de esa intimidad de dos personas en un carro que no están oyendo nada. El detalle del perrito de juguete que mueve la cabeza en el carro, porque te lo muestran dos veces. Al principio tiene una connotación como más de escénica, como que te muestra ese perrito, entonces uno dice, ¿qué tipo de hombre es este que tiene ese tipo de perrito en un carro? Pero cuando vuelven al plano de ese perrito, después de que viste que el otro casi que asesinó al perro, pues ese plano cambia, ¿cierto? Entonces todas esas cosas apelan a una sencillez, pero algo que visualmente es muy efectivo y que todos son unas decisiones del director para ponerte en los pies de quién, del protagonista. ¿Cierto? Siempre desde el inicio sabemos con quién estamos y estamos con ese personaje hasta el final. Cambiar el punto de vista, más allá del punto de vista del director, cambiar el punto de vista del personaje, sobre todo en un corto, es súper riesgoso. Porque en una película tenés el tiempo suficiente para explorar los puntos de vista de diferentes personajes y qué les está pasando en la historia. En un corto no. En un corto lo mejor y lo más aconsejable en términos de la contundencia y de la sencillez narrativa es que elijamos a quién vamos a elegir, a quién vamos a seguir en esos minutos que tenemos para contar la historia. Porque si no, tiene que ser una historia demasiado efectiva para poder contar en la pantalla. ¿Cierto? Hay una cosa muy bonita con el sonido, y es que en el cine, desde el abrir una puerta tiene importancia en el sonido hasta la sirena más lejana, entonces realmente te retrata el mundo como es, pero además el sonido también narra. Hay una frase muy hermosa que dice, el ojo ve y el oído imagina. Cuando las cosas suenan fuera de cuadro, vos como espectador entendés que hay un mundo mucho más allá que no te están mostrando, pero que igual es importante. Esa es una diferencia muy importante entre el cine y el teatro. Cuando tú vas a una obra de teatro y el actor sale de cuadro, uno sabe que se fue tras bambalinas y que ahí ya se está cambiando o algo. Cuando un actor en una escena sale por la puerta, uno sabe que allá afuera hay otro mundo. Y eso es muy bello. El cine tiene la posibilidad de narrar todos los tiempos, y eso es una virtud única y exclusiva del dispositivo cinematográfico. Ningún arte puede acercarnos tanto a la vida como el cine. Entonces es por eso que vamos a empezar a hablar de la puesta en escena. ¿Qué entienden ustedes por puesta en escena, chicos? ¿Quién me puede decir qué creen que es? ¿Ah? Bueno, la puesta en escena, la expresión puesta en escena viene del francés, de la expresión mise en scène. ¿Qué significaba mise en scène? Lo que se ve en la escena, lo que se ve en la imagen, lo que se ve en el plano. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de puesta en escena, ¿qué está ahí? Todo. Ambientación. Ambientación, el arte en general, ¿cierto? La utilería. El maquillaje, el vestuario. La fotografía, chicos, que tanto les gusta. Entonces, la iluminación. Los movimientos de cámara o la cámara quieta.
los actores, aunque ellos no lo crean, son parte de la puesta en escena. Los actores y cómo abordamos, cómo los ponemos a ellos a moverse dentro del plano, a no moverse, a hablar o a no hablar, el tono, todo eso hace parte de la puesta en escena. Entonces, finalmente, la puesta en escena, ¿qué es? Todo lo que vemos en el cuadro. Muy importante que ustedes entiendan qué es la puesta en escena y que todo lo que se ve en ese cuadro son decisiones del director discutidas previamente con todo su equipo, ¿cierto? Para poder tener una planificación, pero que todo eso resume qué es lo que queremos contar y cómo lo queremos contar, ¿cierto? Las decisiones no son gratuitas. Hay directores más obsesivos que otros. Dicen que Hitchcock, por ejemplo, cuando filmó Los pájaros, hay un plano en el que pasa una camioneta por una carretera destapada y que como no le gustaba la cantidad de polvo que echaba la camioneta, pues lo repitió de no sé cuántos días, mandó a traer arenilla de no sé dónde para que eso levantara el polvo, pero eso no son caprichos, ¿sí me entiendes? Él está ahí imponiendo su voz como director porque quiere que esa imagen que nosotros vamos a ver, porque eso es lo que hace el cine. El cine, la génesis del cine, ¿cuál es? La imagen. Entonces siempre hay que elegir mostrar antes que decir. Y esa es una diferencia muy grande con el lenguaje televisivo. En la televisión todo se dice. Nada se deja para la imaginación, nada se deja para que el espectador interprete. O sea, cuando la gente dice eso es muy televisivo, muchas veces se refiere a que deja muy poco espacio para la interpretación y a que todo se está diciendo, más allá de que se esté mostrando. En el cine no es así. En el cine hay, repito, que elegir qué muestro, qué no muestro, qué dejo fuera de cuadro, dejar que el espectador haga parte activa dentro de lo que está viendo, y que mientras lo pueda mostrar, no hay necesidad de decirlo. Y mostrarlo puede ser con un plano no sé, de unos carros pasando, o ir a un primer plano que muestre la expresión del protagonista frente a una situación. El cine tiene la posibilidad del primer plano. El primer plano es una cosa súper potente y hay que saber dónde se utiliza. Porque, de nuevo, es muy distinto el primer plano visto en una pantalla como estas a un primer plano en una pantallota. Entonces hay que decidir en qué momento voy al plano cerrado, ¿cierto? O en qué momento me voy para atrás y dejo la cámara quieta y que todo suceda. Todas esas son decisiones narrativas, chicos. Eso no puede ser, no, es que se ve más bonito desde acá. No, dejen eso para la publicidad. Mientras estén contando una historia, piensen dónde van a poner la cámara y por qué. Siempre pregúntense por qué. Una de las decisiones más importantes que toma un director junto con su director de fotografía para contar una historia es qué lente uso, qué lente vamos a usar y cuándo. Y no que la historia se vuelva la feria del lente, porque sí. Ese lente tan bonito, entonces te lo meto para acá y ahora este otro lente, que le pasa a uno mucho cuando está empezando porque hay una exploración, pero si ustedes tienen claro que eso debe ser una decisión tomada narrativa y estéticamente, ¿qué estoy contando? ¿Qué quiero contar? ¿Qué tan importantes son los fondos o qué no? ¿Cierto? ¿Qué quiero mostrar y qué no quiero mostrar? Ahí nace la elección del lente. Por ejemplo, en Matar a Jesús, la peli que rodamos, para mí era súper importante que todo el tiempo la manera como viéramos la imagen fuera lo más cercano al ojo humano, a lo que ve el ojo normalmente. Entonces, investigamos y el lente que más acerca a la visión normal del ser humano es el 50 milímetros y el 35, ¿cierto? O el 40, lo que pasa es que los 40 son dificilísimos de conseguir. Entonces decidimos que casi toda la película se iba a rodar con ese lente, ¿cierto? Porque queríamos que todo el tiempo estuviéramos lo más realista posible, que estuviéramos viendo como ella ve, como todos vemos, y que los fondos nunca fueran desenfocados, porque yo sentía que parte de la historia tiene que ver con
la ciudad en sí. Entonces yo quería que nunca la ciudad se desenfocara, sino que todos los fondos estuvieran presentes todo el tiempo. Entonces, chicos, muy importante la elección del lente. La elección del lente es una decisión narrativa, ¿listo? Ahora, con el diseño de producción o la dirección de arte. Digamos que en la industria cinematográfica de Hollywood no existe la figura como de director de arte, sino diseñador de producción, que a mí me parece mucho más interesante porque delega más responsabilidades y es alguien cuya misión es desarrollar el look de la película. Para esta puesta en escena, yo les recomiendo, además porque muy seguramente más adelante, cuando ustedes quieran hacer sus proyectos y quieran entrar a convocatorias, que hay un montón de convocatorias, pues tampoco un montón, pero pues hay convocatorias nacionales y locales para hacer proyectos, muy seguramente, chicos, les van a pedir una nota de dirección. Y la nota de dirección tiene que decir, eso se los piden en todas las convocatorias, y hagan el ejercicio, ahora que van a hacer el corto, los que van a dirigir, háganle una nota de dirección a su equipo, no tiene que ser larga, cuéntenles, ¿por qué quieren contar esta historia? ¿Cómo la quieren contar? Y en ese cómo van a hablar, de nuevo, del arte, de la fotografía, del vestuario, y van a hablar también, porque eso también hace parte de la puesta en escena, pero vamos a ahondar en eso ahorita, cosas de la postproducción como el ritmo, la música, el sonido. Realmente lo que esperamos es que cada proyecto que hacemos tenga una gramática, así como en la escritura, chicos. Lo que pasa es que al contrario de la gramática que nos enseñan en el colegio con el lenguaje, que son unas reglas y unas obligaciones que ya están predispuestas en la génesis del lenguaje, es decir, que las agudas tienen tilde en la O al final cuando terminan en N, por ejemplo, todas esas cosas. Lo que pasa en un producto audiovisual es que esa gramática visual la construye el director desde sus deseos narrativos y estilísticos. En general, cuando uno está empezando, es uno el que edita y es importante aprender de esos procesos y saber que, de nuevo, todos son decisiones que tienen que ser conscientes de cómo llevamos al espectador, en qué momento queremos que el espectador sufra, en qué momento queremos liberarlo, en qué momento lo queremos volver a subir. Eso es escritura pura y matemática, eso es como una gran ecuación y eso pasa en la sala de montaje. Este storyboard es increíble porque ella es así que dibuja increíble. Entonces, los planos son prácticamente iguales. Entonces, por ejemplo, acá había un movimiento de una grúa que baja, entonces por eso ella pone la flecha de el personaje que se está moviendo hacia dónde, entonces él se gira. Sí. Bueno, gracias por la atención. Este es un...